Hola, bienvenido a un nuevo tutorial de Nancy a Crochet. En esta ocasión te quiero mostrar el paso a paso de cómo hice este precioso girasol. Espero te guste, no olvides suscribirte, compartir, regalarme un like y un comentario. Muchas bendiciones. Vamos a comenzar. Entonces, vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Aquí vamos a hacer 6 medios puntos. Tal vez no se aprecien mucho las puntadas porque es un marrón oscuro. Pero aquí hacemos 6 medios puntos. Aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este es un hilo de 1 milímetro y mi aguja es de 1, mire. Usted lo puede hacer con la aguja número 1,75 o 2. Yo lo estoy haciendo con este 1 porque quiero que me quede bien apretaditas las puntadas. Entonces comenzamos aquí haciendo aumento. Aumento es entrar 2 veces. Esta vuelta la vamos a terminar con 12 medios puntos. Aquí vamos a comenzar haciendo un punto. Mire que entramos en el primero, 1, y en el segundo hacemos un aumento. Esta vuelta la terminamos con 18. Termino mi vuelta y comienzo haciendo 2 medios puntos. 1, 2, y aquí hago mi aumento. Miren. Así en todo el contorno y termino mi vuelta con 24 medios puntos. Termino mi vuelta, pongo mi separador y voy a comenzar la quinta vuelta. En esta quinta vuelta voy a hacer 1, 2 y 3. Y hago un aumento. Esta vuelta la vamos a terminar con 30 medios puntos. Aquí pongo mi separador y comienzo esta sexta vuelta. Y esto lo vamos a hacer 1, 2, 3 y 4. Y aquí hago mi aumento y termino esta vuelta con 36 medios puntos. Pongo aquí mi separador y comienzo aquí esta vuelta haciendo 1, 2, 3, 4 y 5. 5 medios puntos y un aumento. Esta vuelta 7 la terminamos con 42 medios puntos. Aquí en esta vuelta 8 comienzo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Así terminamos esta vuelta y terminamos la vuelta con 48 medios puntos. Aquí quito mi separador y comienzo aquí esta vuelta 9. Aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 medios puntos. Aquí está, miren, mi aumento. Ahí voy a aumentar. Y esta vuelta la termino con 54 medios puntos. Aquí ya termino mi vuelta, pongo mi separador y aquí vamos a comenzar. Mire cómo nos va quedando. Aquí vamos a agarrar la hebrita de atrás, mire, así. Y vamos a hacer los mismos 54 medios puntos, lo vamos tejiendo en todo el contorno. Un punto en cada punto de base, sin aumento ni disminución. Entonces, mire, ya aquí ya termino mi vuelta. Aquí al terminar yo deslizo. Así hago una cadena y así corto mi hebra. Y la cortamos. Aquí vamos a
a comenzar a hacerle los pétalos. Usted lo usa de un amarillo, mire, más fuerte, como los girasoles, o lo puede hacer con un amarillo más pálido. Yo se lo voy a mostrar con este amarillo, pero en realidad lo hice con este porque deseo hacer varios girasoles y no todos del mismo color. Así que usted lo puede hacer con el color que usted desee. Aquí vamos a comenzar agarrando la hebrita. Aquí usted lo dobla, mire, donde en el primero donde dejó la hebrita de afuera, aquí usted ala su hebra. Así. Y comienza haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Se regresa haciendo medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Así. Aquí está la lama. Bien. Y aquí, fíjese que tenemos este brita, un punto. En el siguiente, yo me salto uno y entro en el siguiente y deslizo. Me deslizo al que sigue, así. Y ahí repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vuelvo y me vengo de regreso haciendo medio punto. Esto lo vamos a hacer en todo el contorno. Aquí se me faltó. En todo el contorno y vamos a terminar con 18 pétalos. Pero vamos haciendo así en todo el contorno para luego hacerle la siguiente vuelta. Aquí, mire, cuando ya llego aquí, salto un punto y entro en el que sigue. Mire, deslizando, así. Me deslizo al que sigue y repito otra vez mis 8 cadenas y me regreso con 7 medios puntos. Ahora que ya yo lo haya llenado completo, regreso. Entonces ya aquí, miren, termino, mire cómo me va quedando. Así todos. Y ahora comienzo haciendo aquí, mire, medio punto, un medio punto alto, un punto alto, uno, en el que sigue 2 y 3 puntos altos. En el que sigue hago un medio punto alto y en el que sigue hago medio punto o punto bajo. Aquí tenemos la cadenita cuando doblamos. Aquí hacemos medio punto, hago 1, 2 cadenas, entro y hago piquito en la primera cadena, así. Y luego entro en el medio punto y hago un medio punto, así. Ahí mismo entro y hago medio punto. Lazada y entro y hago mi medio punto alto. Y continúo repitiendo lo mismo que hice en espejo. Así. 3 medios puntos, un punto, 3 puntos altos, un medio punto alto, 1, 2 y 3. Aquí hago medio punto alto. Aquí hago un punto bajo. Aquí en todo el medio, mire, cuando deslizamos, ahí entro entre el medio de la cadena y deslizo. Aquí entro otra vez y repito. En el primero hago medio punto, lazada, entro en el que sigue y hago
un medio punto alto, lazada y continúo haciendo, agarrando aquí mis puntos y hago uno, en el que sigue 2 y en el que sigue 3 puntos altos. En el que sigue un medio punto alto. En el que sigue hago punto bajo. Aquí miren, en el medio de la cadenita hago un medio punto. Hago 1, 2 y deslizo en la primera cadena. Así. Entro entre el medio del punto bajo y hago un punto bajo. Y entro en ese mismo punto y hago mi medio punto. Continúo haciendo mi medio punto alto, mi lazada y continúo haciendo 3 puntos altos, un punto medio alto y un punto bajo y deslizo. Así en todo el contorno. Lo vamos haciendo y aquí en el medio deslizo. Así lo vamos haciendo en todos los pétalos hasta llegar aquí al final. Ahora que ya yo los tenga todo completo, regreso. Entonces ya mire cómo nos va quedando ya nuestra florecita, en nuestro girasol. Así. Ya aquí donde deslicé, yo entro y hago un puntito deslizado. Esto aquí y lo alamos hacia adentro. Así. Que nos quede todos estos pétalos, estas hebras para adentro. Aquí fíjese usted donde nosotros comenzamos, entre el medio de cada pétalo. Aquí, entre el medio. Usted va a entrar agarrando la hebrita de afuera. Aquí tenemos entre el medio. Uno, aquí está, donde vamos a saltar uno y entramos aquí. Entonces entramos en este y hacemos nuestra hebrita aquí. Así. Y aquí vamos a hacer 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí vamos a hacer 9. Y nos vamos bajando haciendo medios puntos. De la misma forma que hicimos aquí esta, vamos a repetir los pétalos de este lado. Con la diferencia de que como aquí tenemos 9, en vez de hacer 3 puntos altos, hacemos 4 puntos altos, pero de la misma forma. Esto lo vamos a repetir y luego hacemos esta segunda vuelta. Para no hacer el video tan largo, ya yo lo termino de hacer estos pétalos y luego hago la segunda vuelta y se los muestro. Entonces, mire ya, como les dije, yo lo hice en este color porque voy a hacer varios, pero no todos los voy a hacer del mismo color. Entonces, usted estos pétalos de la misma forma que hizo estos de aquí, hace los de abajo. Así, esta segunda capa. Usted luego esto lo hace, lo estira bien y luego lo plancha. Lo plancha para que le quede bien arregladito. Aquí nosotros vamos a hacer ahora la parte de atrás. En la parte de atrás usted va a hacer lo mismo que hizo en la parte de adelante, con la diferencia que usted lo va a hacer primero 6 medios puntos. Mire, así. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así. En esta forma lo hace. Y le vamos a hacer
estos mismos 6 puntos por 3 vueltas. O sea, desde la vuelta 2 hasta la vuelta 1, 2, 3, 4 vueltas. Hasta la vuelta 4. Aquí deslizo. Y aquí yo voy a hacer mis 4 vueltas. Y ahora que esté en la vuelta 4, regreso con los mismos 6 puntos. Entonces ya aquí en esta vuelta vamos a comenzar ya como está, hicimos esto. Aquí usted va a hacer aumento. Y va a hacer su aumento, termina la vuelta con 12, después termina su vuelta con 18, en la cuarta termina su vuelta con 24, en la quinta termina su vuelta con 30, en la quinta termina su vuelta con, en la sexta con 36, en la 7 con 42, en la 8 con 48 y en la 9 con 54. Hace una vuelta con la vuelta 10 con los mismos 54 medios puntos y así hace esta parte. Lo mismo que hizo aquí, lo va a hacer aquí en la parte de atrás, pero ya a partir de cuando hizo su vuelta para hacerle esta parte, para que le quede altico así en el contorno. Ahora que ya yo lo tenga listo, regreso. Entonces yo aquí ya corto mi hebra de mi girasol, así. Esta hebrita la paso para el lado adentro, así. Todas estas hebritas las perdemos por dentro, como lo vamos a cerrar, no la podemos dejar. Aquí ya yo tengo mi otra parte. Aquí yo les quiero comentar que si usted desea, le quiere poner, yo lo estoy haciendo así porque yo le voy a poner alambre que lo voy a poner por aquí para que yo lo quiero poner hacia un lado o hacia el otro, yo lo pueda mover con facilidad. Pero usted también puede utilizar el palito de altura y no le hace esto, sino que simplemente lo hace como esto y luego pone su palito aquí. Ya esto le va a quedar fijo ahí. No lo puede movilizar porque le va a quedar siempre así. Usted decide, esas son opciones. Entonces aquí ya yo voy a colocar mi, mi, mis forritos de la parte de atrás. Entonces yo lo voy a hacer así y vamos agarrando las hebras así. Y aquí ya vamos a ir agarrando en todo el contorno, vamos cosiendo. Cuando ya yo llegue a una parte donde voy a rellenar para colocar el alambre, regreso. Entonces mire ya cómo lo llevo. Mire, por aquí en todo el contorno que no se le vea ninguna manchita. Ya teniéndolo así, usted va a agarrar su alambre. Si desea ponerle el alambre, esto es opcional. Usted le pone su alambre aquí y luego lo dobla así, que quede en esta forma. Y aquí usted le va a poner un poquito de silicón, aquí primero, así, una amiguita de silicón, así, para colocarlo. Ya yo teniéndolo así, ya yo lo voy a poner así. Mire, primero le pongo el alambrito, mire cómo lo hice. Le pongo su alambre así y luego lo voy a colocar aquí. Por todo así. Aquí lo voy a colocar. Ya teniéndolo ahí, yo voy a cerrar bien este anillo. Bien, que me quede bien apretado. Ahí. Y ahí ya continúo rellenando de manera que me quede relleno.
así, así. Ya teniéndolo así, mire, continúo cosiendo. Ahora que ya lo termine de coser, regreso. Pero como les comenté, usted le pasa una plancha y le va acomodando sus pétalos, así, para que ella le quede de lo mejor, así, abiertita. También usted, si desea, usted también le puede poner goma escolar o la puede almidonar, se puede poner para que le quede durita, pero ya con la plancha le quedan abierticas. Mire cómo le va quedando. Él se las va acomodando, arreglando y de esta forma ya ahora vamos a comenzar, mire, por detrás. Usted le acomoda sus pétalos y ahora vamos a hacerle la hoja. Bueno, entonces ahora vamos a hacerle la hojita. En la hojita usted va a hacer 18 cadenas. Ahora que ya yo las tenga todas completas, regreso. Y ya teniendo las cadenas, vamos a colocarle enseguida su alambre. Este es un alambre. Aquí usted va a poner, va a hacer aquí, mire, un medio punto con el alambrito, agarrando el alambre. Un punto medio alto, un punto alto. Y aquí hacemos doble lazada y comenzamos haciendo uno, doble lazada, dos, doble lazada, tres, doble lazada, cuatro, doble lazada, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Así. Ahora vamos a hacerle uno, un punto alto, dos, tres, un medio punto alto y un punto bajo. Aquí hacemos, en este punto bajo, hacemos dos y tres. Esto es para que nos dé podamos girar. Se está pendiente de que su alambre quede un pedacito así. Aquí nosotros vamos a trabajar en espejo. Lo mismo que hicimos aquí, lo vamos a trabajar de este lado, de la misma forma. Aquí vengo y deslizo, pero entro por aquí, por entre el medio, mire, así, y entro por entre el medio de los dos alambres. Y saco mi hebra y deslizo. Aquí yo voy a hacer una cadena y voy a hacer un punto en cada punto de base. Solo en la esquinita donde hicimos los aumentos, ahí hacemos los aumentos de la misma forma. Pero mire, de la forma, usted termina su hoja y usted le va envolviendo su pedacito de hilo. De esta misma forma, como envuelve aquí, va a ser en su, en su girasol. Le hace dos.
Pero de esta misma forma usted le pone un poquito de silicón aquí, en esta misma punta, así. Y aquí le va envolviendo su hilo. Este lo va perdiendo aquí y usted le va envolviendo de una forma que él le agarre todo el contorno y le va poniendo. Si desea, le puede poner florate también. Eso es opcional. Ya cuando ya usted lo tenga ya colocado a todo, así, ya usted le va dando vuelta y le va colocando su hilo. De una manera que, y le va echando silicón para que le quede ajustadito. Ahora que ya yo le coloque, ya teniendo ya esto aquí así ya, usted le coloca su hoja. Si desea ponérsela aquí arriba, si desea ponérsela acá abajo, usted se la pone y le va agarrando con el mismo hilo. Ahora que ya yo lo termine, regreso con el resultado final. Bueno, amiga, mire qué precioso nos quedó este girasol. En este Día de las Madres, regálale este precioso girasol a tu mami. Yo espero que te guste, que lo elabores, que lo pongas en práctica. No olvides suscribirte, darle like, compartir. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.